a visitarle y a ver cómo va el trabajo, sobre todo cara a fallas, ¿no, Enrique? Sí, ahora ya es la recta final, ¿no? De acabar los monumentos falleros. Ajá. Estás trabajando actualmente en lo que se refiere a las fallas con 8 comisiones. Sí, este año trabajamos para 8. Ajá. Tres para Valencia y 5 para pueblos. En alguna de ellas incluso ya que llevas tiempo trabajando con ellas. Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría llevo con algunas muchos años. Claro, la más decana es la de Alboraya, que son 17 años seguidos. Ya. No son fallas de grandes presupuestos, pero sin embargo sí que en cierto modo el cariño por todo ese tiempo que llevas con ellas, y luego por otra parte porque también lo compaginas con lo que son las carrozas. Sí, la verdad es que son algunas ya, cuando llevas tantísimos años, pues ya pasan a ser amigos, aparte de clientes, y tienes una relación pues muy directa, con lo que estás muy a gusto trabajando con la comisión, ellos contigo, y bueno, pues creo que es más fácil por parte del artista y de la comisión. ¿Cómo se ha desarrollado este año? Ya a falta de 2 meses prácticamente para lo que son fallas, ¿cómo se ha desarrollado el año? Pues yo tengo que decir, y creo que sé que no es la tónica general por desgracia, pero para mí muy bien. O sea, yo este año he aumentado el volumen de trabajo. Nuestro trabajo, la verdad es que los que llevamos tantos años sabemos que es un poco cíclico. Pasas épocas que te entra más, épocas que te entra menos, y que la verdad es que tampoco depende mucho de la crisis. Yo la crisis sé que afecta más a mis compañeros, a los que trabajan con grandes presupuestos, pero los que trabajamos con pequeños presupuestos y diversificamos, como es mi caso, mucho el trabajo en sectores como carrozas, Belén, las fallas, alguna hoguera, pues te ataca menos, ¿no? Te ataca menos la crisis, vas manteniendo unos ciclos, que unos tienes más trabajo, otros va bajando, pero bueno, es lo normal en economía. ¿Y cómo crees tú que se va a presentar el siguiente ejercicio? No tengo ni idea, No tienes ni porque idea. esto es bastante, yo creo que como les pasa a todo el mundo, ¿no? A nosotros nos pasa igual, esto nunca sabes por dónde va a salir, ¿no? Yo creo, está claro que mejorar así de repente no va a mejorar, esto va a tardar mucho en mejorar como en todos los aspectos de la sociedad. Intentaremos sobrevivir como todos. Muy bien. Pues nada, no te molestamos más, te dejamos con tu trabajo y te deseamos la mayor de las suertes en este nuevo año y para las fallas de este Muy bien, 2020. pues muchas gracias y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa cuando me